Se abre la sesión. Tenemos quórum para deliberar. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, lectura del acta de la sesión anterior. Tercero, disertación del académico don Álvaro Castillo Niño, perspectivas históricas de las políticas de almacenamiento de granos y estabilización de precios en Colombia 1970-2016. Toma del juramento y entrega el diploma que acredita al representante como miembro del número de nuestra academia. Mesa redonda sobre el tema expuesto, cierre de la sesión, programación de conferencias y promoción del volumen noveno de apuntes de la ingeniería en Colombia a cargo del señor presidente. Gracias, señor presidente. Aprueba la academia el orden del día leído. Queda aprobado. Señor secretario académico, continúe con el orden del día, por favor. Lectura del acta de la sesión anterior. Apertura de la sesión. Apertura de la sesión. Bueno, un buen día para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas y a la presentación como miembro de número del académico correspondiente, don Álvaro Castillo Niño, con quien nos unen viejas relaciones de amistad y magníficos libros editados, 4 libros y uno contiene ya 4ª edición sobre el tema de la molinería de granos. Él, como su padre, continúa con el tema, su empresa familiar de tantos años, nos esboza una tradición y una visión histórica que está aquilatada con sus estudios para obtener el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Colombia y el trabajo ímprobo de una tesis que ha venido elaborando sobre el tema. Un gran contexto que nos ha reseñado también, nos ha enviado para su verificación y cotejo con los miembros de la academia, a la cual se le han emitido numerosas observaciones. Y hoy nos presenta ese magnífico trabajo con esa visión histórica y esas reflexiones sobre su proceso de introversión de todas las experiencias suyas y de su familia y a nivel nacional sobre ese importantísimo tema de la molinería de granos, que de antemano planteamos que tiene una relación con la presentación que va a hacer en el mes de julio, el día 21 de julio, al cual de una vez los invitamos, del académico Carlos Villamil Chaos, sobre el tema de la reforma agraria, el gerente del INCORA, y tiene un libro que se llama de la reforma agraria de Frente Nacional, de la concentración parcelaria de Jamundí al Pacto de Chicoral. Libro recién editado, y también ha obtenido una maestría en la Universidad de los Andes, cuya tesis fue el libro que se acaba de editar. Entonces, son 2 temas que tienen relación: el tema de los granos, de la estabilización de precios, del manejo por el punto de vista de la ingeniería en el campo, y la parte de la reforma agraria. 2 temas que estamos tratando, uno a continuación del otro, que tienen relación. Están invitados a esa presentación también el día 21 de julio. Bueno, continúe con el orden del día, señor secretario. Segundo, lectura del acta de la sesión anterior. Academia Colombiana de Historia. Académico, sírvase a leer el acta. Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, acta 115, correspondiente a la sesión ordinaria de la Academia realizada el jueves 19 de mayo del 2016 a las 5 p.m. en la sede de la Academia Colombiana de Historia. La asamblea se citó mediante comunicación dirigida a cada uno de los miembros. Asistieron 10 miembros de la Academia y 12 invitados para un total de 22 asistentes. El video completo de la asamblea se puede ver en el YouTube Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería. Se comprobó la asistencia del quórum para deliberar por el secretario ad hoc don Álvaro Pachón, quien leyó el orden del día, el cual fue aprobado unánimemente por la asamblea. Primera apertura de la sesión a cargo del presidente de la Academia. El presidente don Santiago Duque abrió la sesión dando una cordial bienvenida a los miembros del número de la Academia, don Alfredo Díaz Picaluga, don Álvaro Pachón y don Hernando Vargas Caicedo,
a los correspondientes y asociados asistentes y al académico don Jorge Galindo, expositor en el día de hoy y coautor del libro sobre Caldas que hoy se entregará por cortesía del Ministerio de la Cultura, el doctor Jairo Uribe Escamilla, a la doctora Claudia González, pariente de don González Zuleta, a don Álvaro Coraday, miembro de nuestra academia y presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, y a don Octavio Villegas, duque y expresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y a los demás invitados especiales. Segundo, lectura del acta de la sesión anterior. El académico y secretario ad hoc leyó el acta de la sesión anterior, la número 114, la cual fue aprobada unánimemente por la Asamblea. Tercero, disertación del académico don Álvaro Galindo Díaz sobre las estructuras laminares del ingeniero Guillermo González Zuleta en el contexto de la construcción laminar en Colombia. Cuarto, toma del juramento y entrega del diploma que acredita a don Jorge Galindo como miembro de número de nuestra academia. Quinto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Intervinieron Hernando Vargas Rubiano, Jairo Uribe Escamilla, Carlos Villamil Sauz, Julio Mendoza Durán y Santiago Luque Torres. Quinto, cierre de la sesión. El presidente don Santiago Luque Torres levantó la sesión e invitó a la próxima, a la cual se hará la presentación del libro del académico Álvaro Castillo Niño sobre regulación de precios, almacenamiento, secado, molinería y transporte de granos en Colombia, y además procederá a entregar a los asistentes el libro, autoría entre otros del académico don Jorge Galindo Díaz, Francisco José de Caldas, y las obras de ingeniería militar en la independencia de Colombia, obsequiado por el Ministerio de la Cultura. Santiago Luque Torres, presidente, Alfredo Díaz Picaluga, secretario general. Señor presidente, leída el acta, por favor. Gracias, señor secretario. Aprueba la academia del acta leída. Queda aprobada. Continúe con el orden del día, señor secretario. Tercero, disertación del académico don Álvaro Castillo Niño, perspectivas, historias de la política de almacenamiento de granos y estabilidad de precios en Colombia 1970-2016. Doctor Santiago Luque, presidente de la Academia de Historia de la Ingeniería, doctor Alfredo Díaz, doctor Carlos Villamil. Les agradezco mucho la invitación y el interés en este tipo de trabajos. En el año 2000 completé los créditos exigidos en el programa de doctorado de Historia de la Universidad Nacional. Presenté el llamado examen comprensivo y fui considerado doctorando. Por necesidades profesionales pedí licencia en la universidad para presentar más tarde la tesis. Regresé en agosto de 2015. Recibí la noticia de que por ampliación del pensum de estudios debía completar 15 créditos más. En la fecha, junio de 2016, ya completé 13 créditos, 4 seminarios y estoy trabajando en la tesis. Sin embargo, al regresar a estudios comprobé que asistir a seminarios con discusión abierta con personas más jóvenes, de intereses distantes de los míos, es una actividad muy interesante y decidí seguir tomando los que encuentre interesantes, a pesar de un seminario del año 2015 en el cual debí pasar 4 meses mirándole el ombligo a Marx, con un profesor que sostenía que él sabía que eso era importante. Este profesor, no sobra decirlo, era un viejo de la edad mía. Un seminario de historia comparada que tomé en el primer semestre de 2016 con un profesor de menos de 40 años, me mostró que la historia se enriquece con el aporte de disciplinas como la antropología y la sociología, además de la economía, aunque esto no les gusta mucho a los historiadores puristas, por el tinte de ensayo o de cosa no acabada que los trabajos de estas disciplinas pueden tener. Mis libros se relacionan con los campos de mi especialidad profesional, más de 50 años trabajando en secado, almacenaje y molinería de arroz, mirados desde varios puntos de vista, técnicos, económicos, históricos. He trabajado en más de 25 países, en África, en América, en Asia. En el trabajo preparado para esta presentación se reseña un capítulo de mi libro Secado y almacenaje de granos, publicado inicialmente en 1978
y reescrito en 1982. He intentado observar dicho capítulo de manera crítica, desde el punto de vista que tengo hoy, en 2016, con formación académica más amplia y después de sucedidas la apertura económica de los años 1990 y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de los años 2010. La revisión del capítulo mencionado, 34 años después de haber sido escrito, permite identificar algunas de las circunstancias que han dado lugar a la falta de competitividad que tiene actualmente la producción de granos en el país. La referencia se hace a cultivos de la que llamamos tierra caliente, cultivos como arroz, maíz, soya y sorgo, pues para producir cebada y trigo, el país no tiene áreas importantes con las condiciones climáticas adecuadas. El libro Secado y Almacenaje de Granos ha tenido 4 ediciones. La primera fue publicada hacia 1978 por Agrosíntesis, con el apoyo económico de un número grande de empresas del sector. El libro anterior fue preparado con el objetivo de ofrecer un documento de consulta a las empresas que empezaron a almacenar en el país cantidades de granos de alguna importancia ante la escasez de literatura técnica en español. Durante varios años, el libro reseñado fue prácticamente la única fuente de información con contenido técnico utilizable de manera fácil y fue usado en otros países de Centro y Suramérica, como lo comprueban las numerosas citas al mismo hechas en trabajos de tesis de grado de agronomía e ingenierías agroindustriales de Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica. El libro tiene 13 capítulos, uno de carácter histórico, 11 capítulos técnicos sobre secado, almacenaje, operaciones en plantas de silos, insectos, etc. Y otro, el que se reseña en el artículo completo, relativo a aspectos económicos del almacenaje de granos y estabilización de sus precios. Este capítulo se preparó, el capítulo que estoy reseñando, se preparó por la importancia que tenía en ese entonces el IDEMA y la importancia que se daba en toda América Latina a ese objetivo de estabilizar la producción. La edición del libro, la última del año 2009, incluyó un capítulo adicional relacionado con secado de maíz para arepas, en contraposición al maíz para alimento de animales. Dicho capítulo se preparó con base en la experiencia que yo había adquirido en Venezuela en el manejo de maíz para harinas precocidas, las llamadas areparinas, incluyendo un trabajo realizado para defender la patente de invención del proceso de precocción de maíz hecho por la empresa Polar, a la que una empresa europea pretendía quitarle la patente. Recuerdo haber dicho en ese entonces a ingenieros de Polar que los latinoamericanos no inventamos casi nada y cuando lo hacemos nos lo dejamos robar. La mirada actual al libro de almacenamiento la hago tanto desde el punto de vista de los cambios económicos sucedidos desde los años 1980, como del que me facilita ahora mi formación económica como historiador, adquirida desde 1994 en las universidades Externado de Colombia y Nacional de Bogotá. La disciplina histórica narra y explica, pero para entender las explicaciones es necesario conocer las relaciones del entorno con el problema que se quiere tratar, lo que los historiadores llaman el contexto. Tal vez, para un colombiano que tenga ahora menos de 60 años, sea difícil entender que hace apenas 40 o 50 años el país tenía poca vinculación con el resto del mundo y estaba formado por múltiples regiones, virtualmente aisladas las unas de las otras. Estos aislamientos eran tanto comerciales como culturales. Hoy el país está más articulado por la construcción de vías, aunque con las limitaciones que imponen las dificultades geográficas y el ahora llamado conflicto, con sus caras de violencia política, económica y de narcotráfico. Entre los sucesos y cambios económicos y políticos de mayor importancia que pueden ayudar a explicar lo sucedido en los sectores agrícolas de Colombia y de los países de Centro y Suramérica, se encuentran la apertura del Canal de Panamá en 1914, la Depresión Mundial de 1929, la Segunda Guerra Mundial y sus profundos efectos en la agricultura de los Estados Unidos, la respuesta de ese país, me refiero a los Estados Unidos, a la Revolución Cubana, con la Alianza por el Progreso, los conflictos políticos, de violencia y narcotráfico ya mencionados, la difusión de las políticas neoliberales de los años 1970 y 1980
y su repercusión en Colombia con la apertura económica de 1989 y 1990, y por último el Tratado de Libre Comercio, TLC, firmado entre Colombia y los Estados Unidos. La apertura del Canal de Panamá hizo aumentar la producción de azúcar en el Valle del Cauca y la de café en la Cordillera Central, al facilitar su exportación por Buenaventura hacia los mercados de Europa y de las dos costas de los Estados Unidos. La Gran Depresión de 1929 afectó a Colombia de manera importante. Los préstamos internacionales se destacaron completamente en ese y los años siguientes. Se hizo prácticamente imposible pagar la deuda externa y mantener el nivel que se tenía de importaciones. Por ejemplo, en 1932 las importaciones se habían reducido a la tercera parte de las de 1928. Colombia redujo de manera abrupta en diciembre de 1931 el pago de su deuda externa y permaneció por fuera de los círculos del crédito internacional durante cerca de 8 años, hasta julio de 1940, cuando Carlos Lleras Restrepo, ministro de Hacienda del presidente Eduardo Santos, consiguió renegociar los primeros préstamos. Los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial se sintieron en Colombia al reducirse las exportaciones de café y las posibilidades de importar. Esta limitación dio un primer impulso a la sustitución de importaciones, que más adelante se constituyó en una política nacional, en parte por la influencia de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL. Pero el suceso de mayor importancia relacionado con el sector agrícola se presentó en los años de 1950, cuando la agricultura de los Estados Unidos mantenía los altos niveles de producción a los que había llegado durante la Segunda Guerra Mundial y Europa ya recuperaba su producción propia. El resultado fue la acumulación de excedentes, forzada por la imposibilidad política de frenar de manera abrupta la producción agrícola de los Estados Unidos. La salida que buscó el gobierno norteamericano por medio de la llamada Ley Pública 480, conocida como la PL 480, fue abrir nuevos mercados para sus granos, inicialmente trigo y cebada, y posteriormente maíz y soya, en países de América Latina, Asia y África, mediante la concesión de créditos o de donaciones abiertas. Así, los países tropicales aumentaron su consumo de trigo y cebada, y en todas partes del mundo se organizaron industrias para la producción de alimentos balanceados, principalmente para pollos y cerdos. El gobierno de los Estados Unidos promovió la llegada a estos países de empresas especialistas en nutrición animal, por ejemplo Ralston Purina, en Colombia y Venezuela, que en pocos años hicieron que el consumo de pollo y huevo se multiplicara 5 y 10 veces, con el consumo correspondiente para su alimentación de maíz y soya de origen norteamericano. Con la PL 480 llegaron además programas de investigación agrícola orientados por misiones internacionales, patrocinados por fundaciones de origen norteamericano como la Kellogg, la Rockefeller, y con los recursos de contrapartida de las donaciones y créditos se forzó la creación de institutos de mercadeo agrícola en casi todos los países de Latinoamérica, como el INA, Instituto Nacional de Abastecimientos en Colombia, los cuales, en último término, buscaron estabilizar la producción continua de granos, la importación continua de granos, pues de ella precisamente se derivaba su sustento. El IDEMA, reemplazo del INA, obtenía sus ingresos principales del monopolio de las importaciones de trigo hasta el año 1990. En los años 80, algunos orgullosos gerentes del IDEMA hacían referencia a su capacidad administrativa, que hacía que el IDEMA produjera utilidades importantes. Se debe mencionar que entre 1960 y 1980, los descargues en los puertos de los granos importados eran controlados de manera monopólica por el IDEMA y realizados por Colpuertos. Esta fórmula, IDEMA Colpuertos, resultó infalible para que su costo por tonelada llegara a ser varias veces mayor que el que tenían en otros países, los puertos privados. Pocos años después, desde el año 90, el IDEMA desapareció, con sus activos absorbidos especialmente en sus últimos años de vida por la corrupción de los diversos grupos políticos a las cuales el IDEMA fue entregado en repartos también políticos. En Centroamérica y el norte de Sudamérica
Se organizaron en los años de 1960 y 1970 más de 10 institutos de mercadeo, del mismo corte de Lina y Dema, y todos, prácticamente sin excepción, fueron liquidados en los años finales de 1980 y en los de 1990 por su enorme ineficacia y la corrupción a la que dieron lugar. En cada país fue diferente la apropiación de lo que ofrecía la PL 480. En Venezuela, por ejemplo, contribuyó a montar una gran industria de balanceados de animales y a aumentar el consumo de pan y pastas. En Colombia dio inicio a una industria de balanceados, aunque de menor tamaño que la de Venezuela, y al aumento del consumo de pan, aunque también de manera más modesta que en Venezuela. Perú, en un caso que puede considerarse anómalo, aceptó recibir donaciones de maíz, trigo y soya condicionadas al envío de arroz, con el argumento de que este cereal podría ser producido posteriormente en el Perú. Esta decisión, junto con la gran inmigración china de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una inmigración que llegó inicialmente para la explotación del guano, 1870, 1880, esa inmigración contribuyó a convertir a Perú en el país de mayor consumo per cápita de arroz en América Latina. Todavía lo es. En los años de 1990, la respuesta de los Estados Unidos a los intentos de extender la Revolución Cubana dio lugar a la organización de institutos de reforma agraria, el INCOR en Colombia, y al fortalecimiento de los programas de investigación agrícolas ya iniciados en los años anteriores, por ejemplo el ICA, iniciados por el ICA en Colombia. En Colombia, la producción de granos en escala comercial fue promovida por el gobierno de manera activa en los años de 1970, con el apoyo de políticos de precios de garantía y subsidios de diverso tipo. En los primeros años de la década de 1990, en la administración de César Gaviria, se introdujo un cambio radical en el modelo macroeconómico, cambio que se caracterizó por apertura al exterior, acuerdos comerciales con terceros países, reducción de la magnitud de la intervención del Estado en la economía y liberación y modernización de la misma, la llamada globalización. Según Jeffrey Sachs, un economista muy conocido, la globalización es una verdadera revolución económica. Las economías están ahora unidas en un solo mercado global, como consecuencia de los cambios en la política económica y la tecnología, la disminución de los costos de transporte y la caída de las barreras artificiales al comercio. Este fenómeno se ha dado en los últimos 15 años. Sachs escribe esto en 1998. Y ha sido tan repentino que apenas si entendemos ahora de manera parcial sus consecuencias. De acuerdo con la lógica del modelo de apertura económica, se supone que las distorsiones que afectan al mercado internacional de productos agrícolas, el proteccionismo en los países desarrollados, son de naturaleza transitoria y que con señales correctas de precios y factores el funcionamiento se equilibra y se consigue la escogencia de las opciones agrícolas más eficientes. Sin embargo, la evidencia empírica parece mostrar que dichos eventos, que se supone transitorios, con frecuencia no tienden a equilibrarse, y si lo hacen, toman largo tiempo para conseguirlo, y el país continúa sin encontrar de manera clara opciones agrícolas eficientes. Desde el punto de vista teórico, en los últimos años, analistas de la, entre comillas, ciencia económica, como el premio Nobel Stiglitz o el francés Piketty, consideran que la distribución de riqueza está cambiando de manera continua y que no existe una manera natural de prevenir que la desigualdad transitoria se convierta en desigualdad permanente. El país tiene zonas adecuadas para aumentar su producción de maíz, soya, sorgo y otros granos, los granos de la llamada tierra caliente, a la que hice referencia anterior. Sin embargo, esta posibilidad está limitada por los altos costos de producción, derivados en parte de algunos vicios que se resaltan en este escrito. Son menores las posibilidades, como se dijo, de producir cantidades de alguna importancia de trigo y cebada con costos competitivos, dada la apertura de importaciones. Estos productos tienen, además, la limitación de escasas tierras planas, localizadas en tierras altas, es decir, fuera de las plagas, fuera de las rollas y de los hongos, localizadas en tierras altas y que tengan precios suficientemente bajos para la producción de granos de valor bajo unitario. En 1989 y 1990, Colombia abrió sus aranceles
a proveedores internacionales de varios países, con reducción de aranceles y eliminación de trabas pararancelarias. Y en la década de 2010 aceleró la importación de amplia variedad de productos alimenticios, entre esos productos, principalmente con la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. La facilidad de importación de alimentos, acelerada además por la revaluación casi ininterrumpida que tuvo el peso colombiano desde mediados de 1995 hasta 2014, aumentó varias veces el volumen total de alimentos importados, hasta el punto de que, en 2015, esto superaba 8 millones de toneladas. Desde finales del año 2014, es decir, hace un par de años, el descenso del precio del petróleo produjo la devaluación del peso. Entre 2014 y 2016, el precio del dólar aumentó de 1.900 a 3.000 pesos y el panorama cambió nuevamente y se volvió a empezar la búsqueda de opciones agrícolas eficientes y a tratar de establecer políticas de estímulo a la agricultura. Los productores nacionales de maíz, soya y otros productos son nuevamente buscados por las fábricas de alimentos balanceados de animales. En pocos meses se volvió un propósito nacional la búsqueda de opciones agrícolas eficientes y nuevamente se dice que se van a establecer políticas de estímulo a la agricultura, como lo comprueban las siguientes declaraciones a finales del año 2015 del ministro de Hacienda, publicados en El Tiempo de Bogotá. Dice el ministro, entre comillas, por eso el país tiene que volcarse a sustituir importaciones o a desarrollar las exportaciones. ¿Qué se necesita para eso?, se pregunta el ministro. Colombia importa $1.000 millones al año en maíz y soya, cuando los podríamos producir aquí. Lo que necesitamos es más proyectos como la Facenda. Este es un proyecto en el límite de donde finaliza el Meta y empieza el Bichada, en la altillanura. Es una planta de sacrificio con capacidad para unos 1.900 cerdos por día. Es fácil hacer eso de sustituir las importaciones, dice el ministro. Reducir la importación de soya y maíz, por ejemplo, lo lograríamos si desarrollamos los proyectos en la altillanura. La sustitución de importaciones se tiene que convertir en un propósito nacional, y cierro comillas. Las declaraciones anteriores son reflejos de la inestabilidad de las políticas. Sustituir importaciones de maíz y soya, un proceso que necesita años para construirlo, pero que se desmonta o abandona al primer cambio de precios del petróleo. Para conseguir ese propósito, se necesita crear capacidad de investigación. Las semillas de maíz y soya no vienen de otros países, no es tan fácil, no es traer maíz norteamericano o soya brasileña. Formar un PhD para investigación en estas áreas requiere 4 o 5 años y otros tantos para que adquiera la experiencia adecuada. Se necesita la apertura del ICA para agilizar la utilización de material genético importado, adaptable en algunos casos. El país abandonó hace años la investigación en soya. No existe un programa de investigación en soya en el ICA, eso no existe. Y es muy lento el proceso de autorización de materiales genéticos importados. Se necesita dar claridad a la legislación de las tierras, las discusiones sobre las tierras, sobre el área mínima que puede poseer una familia, todo eso continúa, está en el orden del día. Se necesita mejorar las carreteras. De Puerto Gaitán hacia adelante, en toda la zona que quiere desarrollar el ministro, no existe la carretera hacia Puerto Carreño. Yo he pasado en construcción de plantas de silos en esa zona, he pasado 12, 15 horas enterrado esperando que llegue un tractor a remolcarlo a uno. Y me pregunto, ¿es fácil? El proyecto de la Facenda en Puerto Gaitán Meta, mencionado por el ministro, lleva más de 20 años y apenas ahora está empezando a ser rentable, porque cambió la tasa de cambio, si no, no sería rentable. A continuación me refiero a la reseña del capítulo 2 del libro de almacenamiento, que se presentará en forma completa en los apuntes de esta academia. No he hecho ningún intento por mejorar la documentación de las fuentes, incompleta, en parte, por la falta que en ese entonces tenía de rigor histórico. Tampoco se hace ningún intento por incluir consideraciones culturales o políticas. En esa época, me refiero al año 80, 78, yo no tenía ni la formación académica. En esa época tenía un grado en Ingeniería Civil y un posgrado en Economía. No veía sino eso.
ni la agudeza para percibir la importancia de aspectos como la falta de integración del país o el ahora llamado conflicto que atraviesa toda la historia de Colombia entre 1940 y la fecha actual. Ahora veo que mis análisis de los años 70 y 80 eran básicamente economicistas, hechos como si no existiera nada más en el entorno que la economía y la ingeniería, sin dar alguna importancia a las relaciones sociales, a la política, a aspectos culturales. Volviendo al libro, yo mencionaba que uno de los objetivos centrales de la política agrícola en el país ha sido la búsqueda de la estabilidad de los precios para los productores. Se supone que la disminución del riesgo comercial contribuye a disminuir los costos agrícolas, a incrementar la producción y a estabilizar los precios para los consumidores finales. Las variaciones de los precios de los productos agrícolas tienen múltiples orígenes, razones climáticas o fitosanitarias, que pueden inducir variaciones en la producción y modificar los precios. La mayor o menor rentabilidad resultante de estos precios afecta el área sembrada en la temporada siguiente. La nueva producción aumenta nuevamente los precios, lo que a su vez contribuye a modificar el área sembrada en la siguiente cosecha. La situación de la producción en los países vecinos y en el mercado externo en general afecta los precios internos, estimulando importaciones o exportaciones legales o de contrabando. Para conseguir el objetivo de estabilizar los precios, es posible utilizar varias herramientas, no instrumentos, sino herramientas burdas, cuyos resultados y costos son diferentes de acuerdo con las condiciones del país donde se realicen. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, intervención estatal en las compras y ventas de los productos, promoción de exportaciones, subsidiándolas si es necesario, como se optó por hacer en los Estados Unidos en la década de 1950 con la mencionada Ley Pública 480. Controles a la oferta de productos en su origen, limitando tanto su producción si el problema es de manejo de excedentes o con importaciones de alimentos si el problema es causado por reducción en la producción, o controlando la oferta en forma temporal con el almacenamiento, aquí sí el objeto del análisis de productos agrícolas. Otra opción es escalonar la producción, para así contar con una oferta más estable y evitar la sobrecarga de los recursos físicos y financieros. Su aplicación exige inversiones en infraestructura de riego, en contraposición a las inversiones en infraestructura de mercadeo, que exige la producción concentrada en unos pocos meses del año. Las ventajas económicas de este método de estabilizar los precios las analicé con algún detalle en un trabajo publicado hacia 1982 en la revista de la SAC, que hoy veo ese trabajo y era totalmente economicista, no veía nada sino cifras y obras de infraestructura y nada más. El almacenaje de granos es uno de los instrumentos más utilizados para estabilizar la producción de precios de los productos agrícolas. Su utilización con frecuencia se plantea en forma muy simple. La compra de precios a sustentación, la compra a precios de sustentación y el retiro del mercado de una parte significativa de una cosecha abundante debe tonificar los precios del mercado. Este grano almacenado teóricamente deberá servir para estabilizar los precios al consumidor en época de escasez. El anterior esquema, así de simplemente enunciado, se ha utilizado para definir políticas de inversión del Estado, pero en las condiciones reales de cada país tropieza con una serie de inconvenientes que dificultan su aplicación y producen, para sorpresa de quienes decidieron su realización, enormes pérdidas en los institutos encargados de realizar los almacenajes. Entre los principales aspectos que los formuladores de políticas de muchos países olvidan considerar se encuentran los siguientes. Primero, el almacenaje de cualquier producto es costoso. No solo requiere inmovilizar cantidades de dinero muy importantes, sino que la conservación en buen estado de los productos exige inversiones grandes en equipos, personal capacitado y organización administrativa. Segundo, para que el almacenaje sea rentable a nivel comercial, como le exigía, en mi opinión de manera ingenua, el decreto 133 de 1976, artículo 45, como exigía para el IDEMA, que todo sea rentable a nivel comercial, hay que tener en cuenta que toda decisión de realizarlo debe apoyarse en la posibilidad de que el precio de grano en el futuro
sea mayor y que en dicho aumento de precios cubra los costos de almacenaje. La calificación que le doy de ingenuo al decreto citado se daba por pretender convertir en rentables operaciones destinadas claramente a subsidiar la producción, enfrentando además, en el mejor de los casos, a funcionarios, quizás con formación académica o alguna experiencia comercial, pero maniatados por múltiples regulaciones, enfrentarlos a comerciantes e industriales experimentados, quienes no siempre actuaban de manera escrupulosa. Tercero, la localización tropical, condiciones climáticas y el mismo desarrollo que el país ha tenido en los últimos tiempos han permitido que durante la mayor parte de los meses del año en alguna región se esté cosechando un grano determinado o un producto que lo sustituya. Los consumidores, en consecuencia, no siempre tienen necesidad de pagar los costos de almacenajes de más de 2 o 3 meses de duración. Cuarto, no siempre una cosecha abundante que haya obligado a almacenar cantidades grandes es seguida por una mala, que permita la venta de las reservas así formadas con precios más altos. Quinto, el efecto del almacenaje de granos en la estabilización de los precios es en el mejor de los casos temporal. Con costos altos de almacenaje y la siguiente cosecha en camino, el instituto estabilizador, más pronto que tarde, tiene la necesidad de desocupar sus almacenes y vender sus productos. En el caso específico colombiano, las compras directas del IDEMA y su almacenaje generalmente producen un efecto limitado. Estas compras no pueden asimilarse a una reducción efectiva de la oferta. El resto de entidades que conforman el mercado conocen las limitaciones de todo tipo del instituto y puede esperar a que el IDEMA se llene, esa era la frase que se usaba, para reanudar sus compras, con los precios correspondientes al tamaño total de la cosecha, sin considerar como reducción en la misma las compras del IDEMA. Este término, entre comillas, esperar que el IDEMA se llene, lo escuché muchas veces en boca de industriales y comerciantes sagaces, enfrentados a directivos poco maliciosos encargados del IDEMA. Como política de largo plazo para estímulo de la producción agrícola, la compra con precios de sustentación y el almacenaje de dichas compras es insuficiente y probablemente demasiado costosa. Se requiere el uso de otros instrumentos como, por ejemplo, pago directo de compensaciones a los agricultores cuando los precios de mercado sean inferiores a los de sustentación, subsidios para promover el almacenaje por parte de los productores, en la forma de, por ejemplo, recursos financieros baratos y créditos de fomento para construcción de instalaciones de almacenaje, o medidas que permitan la desaparición efectiva de los granos excedentes, como la promoción de exportaciones, subsidiándolas si es necesario, pues como se ha comprobado que un subsidio razonable es más barato que el almacenaje. Esa fue la razón del invento de la PL 480. O reemplazo de granos que se usen para otros usos cuando sea técnicamente posible, como en el caso de reemplazar sorgo por arroz en alimentación animal. Cuando se mira desde un punto de vista del año 2016 y conociendo lo que sucedió en Colombia, se puede considerar que una política de protección prolongada durante mucho tiempo contribuye a formar una estructura de costos de producción que tiene distorsiones de importancia, especialmente en el costo del arriendo de la tierra y de los insumos agroquímicos. El costo del arriendo de la tierra para arroz, por ejemplo, en el Tolima, vale casi lo mismo, el costo semestral, de lo que valen los insumos completos y la siembra completa en el Ecuador de 1 hectárea, cerca de los $1.000. En Ecuador vale $1.000 todos los insumos y en Colombia el solo arriendo vale aproximadamente $1.000. En esa época, la visión gremial actual es en parte herencia de los precios de sustentación del IDEMA de los años 1970 y 1980. En esa época, una de las funciones principales de un dirigente gremial era demostrar al IDEMA cada año que el aumento de los costos de producción hacía necesario aumentar los precios de sustentación. Al final, los precios de sustentación valían el doble de lo que valía el grano en los mercados internacionales. En esa carrera, los costos crecieron de manera desproporcionada y el país fue perdiendo la capacidad de competir. Fue diferente la incidencia
de cada uno de los gremios en la política agrícola, de los gremios agrícolas. El arroz tuvo éxito desde el punto de vista de sostener su producción interna. El maíz, sorgo y soya no pudieron resistir los embates de la apertura comercial de 1990 y en poco tiempo se extinguieron, como el caso del sorgo, o perdieron dinamismo. Hoy el país importa prácticamente todo el maíz y soya que necesita para su industria de balanceados de animales. En el cultivo del arroz, el arriendo de la tierra se convirtió en una verdadera renta, usando renta como parte de con la significación que tiene para los economistas. Y se estableció la costumbre de que los precios de los productos agroquímicos fueran ampliados cuando el precio de sustentación lo indicaba, para mantener la proporción que ellos decían les correspondía en la repartición de la torta. Este hecho ha sido corroborado varias veces mediante la comparación de los precios de insumos agroquímicos en países vecinos, productos equivalentes. Por ejemplo, en el año 2004 en Panamá, país de condiciones climáticas similares a Colombia, la canasta de agroquímicos del arroz costaba 50% menos que la canasta colombiana. Los productores de arroz de Colombia, a lo largo de los años, han buscado la protección del gobierno para aislar su producción de los efectos del mercado internacional. Los sucesivos gobiernos han respondido fijando mecanismos como altos aranceles, cupos de importación, barreras fitosanitarias, barreras que no siempre son ciertas. Hace unos 10 años, más unos 8 o 10 años, devolvieron un cargamento de arroz que venía de Guyana, un país tropical tan difícil como Colombia y tan lleno de hongos que afectan a las plantas como Colombia, de hongos tropicales. Lo devolvió el ICA porque tenía un hongo que se llama la tilechia. La tilechia es característica de las zonas trigueras de los Estados Unidos. De Guyana eso no podía venir, era físicamente imposible. Sin embargo, lo devolvieron y lo hicieron quemar después. Los altos aranceles resultantes de las políticas de protección desmedidas y prolongadas durante demasiado tiempo, contribuyeron en medida importante, como decía, al aumento desproporcionado de los costos del arriendo de la tierra. En su afán por asegurar la consecución de materia prima y las dificultades para importación de granos en los meses en que el país es tradicionalmente deficitario. El arancel del arroz, para centrarme en para mencionar ese cultivo, llegó hasta el nivel actual del 80%, un arancel del 80%, el cual estaba vigente en 2016. Y no se puede reducir, ni se pueden reducir otras limitaciones para arancelarias, so pena de que el país se inunde con arroz importado, pues son muchos los países que tienen costos inferiores y pueden exportar sus excedentes. No hay sino 3 países en América, o 3 países sí que sean más costosos que Colombia o iguales, que son Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde los idemas duraron más tiempo. En las negociaciones del TLC con los Estados Unidos se establecieron grandes cuotas de importación de trigo, maíz y soya. Esas cuotas las llaman contingentes, sin aranceles y con mecanismo para ampliar las importaciones con la aplicación de aranceles reducidos. Darío Fajardo, para mirar la otra cara, conocido analista colombiano, en un libro reciente titulado Las guerras de la agricultura, resalta que Colombia contaba con niveles de producción suficientes para abastecer la casi totalidad de su demanda de bienes agrícolas básicos a finales de los años 1980. Colombia, que tenía condiciones, llega a la segunda década del siglo XXI con importaciones de alimentos cercanos al 50% de sus requerimientos. Las importaciones de alimentos, dice Fajardo, aumentaron de un poco más de 1 millón de toneladas a 9,5 millones de toneladas. Sin embargo, para tener la mirada desde otro ángulo, en este caso el de los consumidores, y apreciar la verdadera magnitud de las cifras anteriores, se debe tener en cuenta que cerca del 75% de las importaciones mencionadas por Fajardo, es decir, algo así como 7,5 millones de toneladas, corresponden a granos, tortas y harinas, y que estas importaciones, salvo la excepción de poca importancia de la soya, no significaron realmente desplazamiento de la producción nacional, pues ésta siguió creciendo al mismo modesto ritmo que traía, sin aumento de la oferta total de alimentos. Entre 1990 y 2014, la producción de alimentos balanceados pasó de menos de 1 millón de toneladas anuales a más de 7 millones de toneladas.
con los beneficios de abaratamiento y aumento del consumo, principalmente de carne, de pollo y de huevos. Se estima que el consumo per cápita de pollo aumentó entre 1990 y 2013 de 8 a 27 kilos per cápita, y el de huevos de cerca de 120 a cerca de 240 unidades. Se creó así un mercado interno que no existía, el cual, si se dan las condiciones adecuadas, podría ser atendido en el futuro por productores nacionales, o por lo menos en parte. Sin embargo, estas producciones adecuadas se darían en buena parte si el precio del petróleo no se recupera en corto plazo y el precio del dólar, en consecuencia, permanece alto. Muchas gracias. Señor secretario, continúe con la lectura del orden del día, por favor. Toma de juramento y entrega del diploma que acredita al recipiendario como miembro de número de nuestra academia. Señor académico don Álvaro Castillo Niño, ¿jura usted por Dios, por la patria y la academia, cumplir fielmente los deberes que le obligan los estatutos de nuestra corporación? Si así fuere, Dios y la patria os lo premien, y si no, él y ella os la manden. Muy bueno. Por sentarse. Señor secretario académico, continúe con la lectura del orden del día. Por redonda sobre el tema expuesto. Debe sentarse, por favor. Antes de abrir la mesa redonda, quiero felicitar al nuevo académico numerario, don Álvaro Castillo Niño, por la excelente presentación que nos acaba de leer, ese magnífico contexto que ha trabajado para su labor profesional, la de sus colegas, esa introspección, no solamente con el ejercicio de la empresa de él y de su padre, sino además con la visión histórica a la cual ha llegado con sus ejercicios de formación para el doctorado en Historia que está a punto de obtener en la Universidad Nacional. Pensando en lo que decía el profesor Frank Safford, que nos ha acompañado en esta academia en alguna ocasión, en su libro sobre la historia de la ingeniería, su visión sobre ella en Colombia, que se llama El ideal de lo práctico, él nos critica a los ingenieros del interior porque no trabajamos en esos aspectos del campo, de la maquinaria para beneficiar los granos, para obtener un mejor rendimiento, esos aspectos con los cuales de repente nos ensuciaríamos las manos, ese trabajo duro como el que hace el académico Álvaro Castillo, sin cesar en los llanos, sin cesar en distintas regiones apartadas del país, trasegando de un momento a otro, por un lado, por otro, ¿sí?, atendiendo su profesión en esos menesteres. Entonces, y que está plasmado en sus libros el tema de las maquinarias que le han beneficiado y desarrollado para un mejor beneficio de las labores del campo, de mejor eficiencia y productividad en la labor de recolección de granos, mejoramiento de precios y de estabilización de ellos. Bueno, preguntaría una pregunta, además de las que van a hacer el auditorio, para el nuevo recipiendario de número, es que haga una referencia a algunas de esas maquinarias con las cuales él y su padre han trabajado tantos años para el mejoramiento de las labores del campo, con la formación de ingeniería mecánica suya. Tienen la palabra los académicos o incluso los invitados que quieran intervenir, y si son invitados les ruego decir el nombre antes de la intervención. Creo que el académico Carlos Villamil Chaus tiene algunas inquietudes. Por favor, académico Villamil. Yo siempre he tenido esa preocupación y la exposición suya profundiza esa preocupación que tengo.
Yo creo que el porvenir de Colombia está concebido sobre dos pilares. Uno, la agricultura, es decir, que la agricultura se imponga en Colombia, y segundo, el campesino, que el campesino sea el dueño de esa agricultura. Sin embargo, me da la impresión de que todo lo que hemos hecho es crear los elementos para que eso no suceda. Nosotros tenemos agua, tenemos tierra, tenemos gente, cosas que son muy importantes en la agricultura, y sin embargo los elementos que hemos creado son para que eso no suceda, y usted nos lo acaba de explicar nuevamente y nos lo acaba de confirmar. ¿Qué hacemos, por Dios, qué hacemos? Esa es mi pregunta. ¿Alguien más desea intervenir? El académico numerario don Rodolfo Segovia Salas. Me gustaría, pues, justamente para completar la pregunta que acaban de hacer, que usted nos diera su visión de lo que representa dentro de este concepto el punto 1 de los acuerdos de La Habana, que están basados en parte en conceptos bastante, digamos, abandonados hace tiempo, pero que están a punto de convertir casi en elemento constitucional. Pues oyendo la exposición del doctor, su brillante exposición, que es un poco como un recuento de la historia de la agricultura en el sentido de los granos en los últimos tiempos, es un recuento con una conclusión muy triste. La agricultura se vino abajo desde la época de la apertura, me parece a mí, y estuvimos en todo tiempo como sometidos a las políticas norteamericanas, lo que se ha defendido en muchas ocasiones. Nosotros hemos sido un país muy dependiente de los intereses norteamericanos. En cuanto a la influencia que pueda ejercer los pactos de La Habana, pues todos estamos muy esperanzados en que, en primer lugar, la paz aclimatada produzca unos grandes beneficios, incentive de alguna manera la producción, y se piense de nuevo en el campo y no en los grandes productores exportadores de agricultura, en los grandes capitalistas, sino volvamos a pensar en el campesino, fortalecer la pequeña producción. Homes en algunas ocasiones ha defendido que la producción pequeña, campesina, es muy eficiente cuando tiene el apoyo del Estado. Entonces, esto que estamos viendo en La Habana y que nos llena de entusiasmo y de esperanza a algunos, porque hay medio país que está en contra de los pactos de La Habana, considera que es una traición tal vez a la cultura occidental y al cristianismo, con las viejas ideas que tenían en 1950 y 60, digamos los conservadores más racios, que el comunismo se estaba tragando a Colombia, o que estábamos a puertas de una revolución que acabaría con los valores cristianos y los valores de la cultura occidental. Yo por el contrario pienso que lo que se está haciendo en La Habana es dándole oportunidad al país a que se comprometa con un problema que no supo enfrentar en 70 años. Yo creo que gran parte de la culpa del problema de la guerrilla y de los paramilitares está en los gobiernos, en la gran mayoría de los gobiernos que no le pusieron cuidado a ese problema. Es como el ejemplo del Bronx, que se fue descubierto ahorita a 2 cuadras de la Casa de Nariño, lo que se estaba pasando. Pero yo pienso que
la visión que tiene el país de que la guerrilla tiene que, algún sector del país, que la guerrilla tiene que pagar sus culpas. Yo pienso que las culpas no son solo de la guerrilla, sino son de todos los gobiernos que ha habido, comenzando por los gobiernos, y lo digo pues desde mi punto de vista, comenzando por los gobiernos conservadores, Ospina y Laureano. La respuesta que tuvo el cambio de gobierno liberal a conservador, como lo había habido en la época de Olaya Herrera, pues fue violento, como que los grandes poderes subsumidos allí reaccionaron y crearon una confusión que no termina. Y luego, después de ellos, durante el Frente Nacional, el gobierno de Guillermo León Valencia también fue negativo, puesto que en el gobierno de Guillermo León Valencia fue que se sentaron las bases para que la guerrilla se constituyera como una guerrilla que fue nacional. Y luego el nefasto gobierno de Turbay Ayala, absolutamente represivo con su estatuto de seguridad. Y por último, tal vez César Gaviria con la apertura que no pensó en la agricultura. Entonces yo sí creo que los pactos que se están desarrollando en La Habana y que esperamos que culminen, pues nos dará nuevos puntos para prosperar y nuevo entusiasmo para que el país reflexione y inicie una nueva resurrección hacia un país más integrador. Gracias, académico Delgadillo. Me parece que toca un tema bien importante, o bueno, dos. El primero, me parece que desde la parte de la filosofía de lo que uno escribe, es muy valiosa porque tal vez así lo percibí yo, que estaba usted como en cierta medida rectificando, no porque fuera, digamos, cerrada su anterior doctrina, sino como un poco como decían los padres del concilio, ¿no? Ayornando lo que usted había escrito en sus primeros trabajos, y me parece que eso es muy valioso porque implica, o más bien significa para la academia, que ha estado permanentemente revisando todos sus planteamientos, ratificando unos, adecuando otros, y creo que eso es lo que todos tenemos que hacer a lo largo de la vida. Hay un segundo punto que usted toca allí, y es el costo de los insumos. Trae el ejemplo de Panamá y de Ecuador, si mal no recuerdo. Me pareció muy significativo, no lo sabía, el de los $1.000, que en Ecuador por hectárea todos los insumos valen $1.000 y aquí en Colombia solo el arriendo vale 1.000 por hectárea. Me corregirá si lo recordé mal, pero me parece que Colombia ese es uno de los grandes problemas que tiene, y es el costo de la producción. Muchas veces nos preguntamos por qué los bienes y los servicios son tan caros, y es porque el costo de producir en Colombia es altísimo. Muchas veces decimos, no, pero es que la leche importada es mucho más barata y entonces vamos a arruinar a los productores y a los pequeños y a los campesinos y el pueblo y la lucha y todas estas cuestiones, pero al final es que no hemos tampoco visto en conjunto la cantidad de variables que este país tiene. Hoy en día, cuando enfrentamos, según parece, una inflación del orden del 34%, que al inicio del año era del 12%, pues esta conferencia sería valiosa para que tuviera un eco importante y saber cuáles son las causas de por qué los bienes y los servicios siguen subiendo tanto. Y esto no es un tema solamente de preocuparnos por el campesino. Mire, por ahí hubo un gobierno liberal de una persona que apreciamos mucho que decía cerremos la brecha, y logró un poquito, pero no la cerró completa. El doctor Segovia ahora hacía una pregunta: ¿cuál es la visión respecto de estos pactos? Y la verdad me parece que es que seguir pensando en el producto agrícola considerado como en el año 50 es un poco una fantasía. Es que, a ver, hoy en día la agricultura no es posible rescatarla diciendo que vamos a sacar el minifundio adelante, porque es que eso es imposible. Es que yo no sé qué país tendrá agricultura pura. Hoy en día la agricultura es un proceso adicional industrial. Las semillas, que las traen de cualquier parte del mundo, ya vienen modificadas genéticamente. Eso quiere decir que la semilla, desde el primer momento del trabajo que aún consideramos agricultura, es un trabajo de la industria. Y es que sacar un país adelante, un país campesino con un minifundio, con una parcela, tampoco es posible.
Es decir, si uno logra sacar 200.000 pesos al mes de una parcela, ya es mucho. ¿Cómo vamos a sacar a la gente que tanto defendemos de la pobreza, de la miseria, con 200.000 pesos? Es que eso ni siquiera es un mínimo. Y estas cifras están en los informes del Banco Mundial y están en los informes del DANE y en una cantidad de documentos. Yo creo, la verdad es que la tierra comunidad productiva tiene que estar aliada con la empresa y que también tiene que ser un elemento importante de un proceso industrial completo. Había otro punto en la conferencia donde decía es que aquí no hay carreteras. Eso es cierto, es que producir algo en Colombia y transportarlo vale muchísimo dinero. Una cantidad de empresas colombianas se fueron para Ecuador porque es que allá sí hay carreteras, aquí no las hay. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos satanizar la empresa porque tampoco un país sin empresa se acaba. ¿De dónde salen los impuestos? Pues de la retención en la fuente y del impuesto a la riqueza y del impuesto sobre la renta que tienen que pagar las empresas. Las empresas son las unidades productivas, tampoco hay que satanizar a los capitalistas, no, es un tema de balance, pero creo que la conferencia tiene un punto de conjunto muy bueno. Y finalmente, quisiera un poco matizar la intervención del doctor Delgadillo en el sentido de que pues el país ha vivido épocas de revanchas y ese tal vez ha sido nuestro error. Los liberales hacen lo suyo y vienen los conservadores y hacen lo propio. Hoy en día vivimos un país en el que ya eso no existe ni es tan claro, pero creo que tampoco hay que satanizar unos gobiernos y otros. Han tenido aciertos, han tenido desaciertos, pero creo que en vez de achacar culpas y de buscar culpables, más bien es el momento de preguntarnos cada uno qué puede hacer por mejorar el país y por cada uno qué aporta al país. Gracias, presidente. Gracias, académico Luis Felipe Telles. Bueno, un espacio para el nuevo numerario don Álvaro Castillo Herillo para contestar las inquietudes de forma muy breve. No tanto una pregunta adicional, sino una aclaración, ¿no? Yo estoy muy agradecido con la exposición de la particular visión de la historia política del país del doctor Delgadillo, pero me produjo algo de sorpresa el que comenzáramos con la satanización. Yo no soy enemigo de la paz, al contrario. Yo lo que sí, y no debiéramos satanizar porque hay quienes cuestionan, ¿no?, aparte de esos acuerdos, uno de ellos y en particular el agrícola. Por eso esta conferencia ha sido tan iluminante para mí, ¿no?, porque si se quiere, me confirma que el camino que se está tomando en La Habana con respecto a la agricultura, no a la paz, nuestra agricultura puede ser el equivocado y quería justamente la opinión de nuestro ilustre conferencista. La palabra el académico Álvaro Castillo Herillo para hacer puede ser alguna referencia a las preguntas que se le acaban de hacer y a las inquietudes. Por favor. Usted, doctor Segovia, ¿qué hubiera hecho Sancho Jiménez en una circunstancia como esta? No le importaba nada como eso. Sí, quiero referirme brevemente a los temas mencionados. En primer lugar, la actitud que tengo yo ahora no es de rectificación, es de reconocer que hay cosas que no sabía y que el mundo es mucho más complejo. Sí, estaba recordando en este momento la frase de un drama de Shakespeare que dice que hay muchas más cosas en el mundo de las que sueña tu filosofía, oh Horacio. El mundo es bastante complejo y no se puede reducir a cosas simples, es bien complicado. Con relación a la agricultura, hay diferentes formas de hacerla. Uno ve qué está pasando en los Estados Unidos, qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Argentina, por ejemplo, los grandes productores del mundo. ¿Y qué puede pasar en Colombia? Nosotros nos enseñaron, ustedes recuerdan las Esmeraldas, las dos costas, toda esa historia, toda esa maravilla de lo que nos decían que era Colombia. Realmente somos un país como tantos otros, no somos especiales. Vamos a Ecuador y es parecido, y Perú es un país enormemente rico con una cosa diferente. El hecho de sentirnos especiales o tratar de sentirnos especiales me parece que es perjudicial.
empezamos a parecernos al excepcionalismo de los Estados Unidos, somos los únicos. Eso no es así. Pero tenemos algunas ventajas en algunas zonas. La zona de la altillanura, por ejemplo, puede ser desarrollada, pero con enorme dificultad. Es muy difícil desarrollar la altillanura. Tiene problemas de acidez. Son suelos malísimos. Eso está lavado completamente. Las aguas de tantos milenios han lavado todo lo que había de suelo. Se llama altillanura porque tiene forma como de ballena, como el lomo de ballena, y dirán hacia los dos lados, y todo se rueda o a Casanare o al otro lado, a la selva de la Amazonia. Hay que aplicar entre 2 y 3 toneladas de cal por hectárea para ir corrigiendo eso. ¿Qué campesino puede vivir allá con eso? Eso no se puede hacer con la economía campesina. La economía campesina es viable, depende de cómo la entendamos. Si pensamos que es la economía del campesino de Nariño, del actual campesino de Nariño, o del campesino de Boyacá, pobre, viviendo de 1 hectárea o de 2 hectáreas, esa no es, así no puede hacerse. Pero sí puede haber agricultura pequeña, que sea rentable, pero ahí necesitamos 2 cosas. Necesitamos educación. Los norteamericanos hicieron sus grandes praderas, las desarrollaron con programas de educación en las universidades abiertas, con programas donde había academia y además había invitaciones a los productores y días de campo reales para los productores. Estoy hablando del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Campesino ignorante y campesinos sin recursos tecnológicos, ese no sobrevive, pero campesinos modernizados, con educación, que tengan más claro lo que pueden conseguir, eso sí se puede hacer, es costoso y toma tiempo. La forma de cambiar a la gente, pues hay 2 formas. Una es esperando creo que era Churchill el que decía, esperando que se mueran para que cambien, para que haya un cambio, o la otra es educándola. Y la educación toma tiempo, la educación no es 1 año ni son 2 años, pero eso se puede hacer, de modo que lo que se quiera hacer aquí tiene que hacerse con educación aplicada en el caso de los campesinos, y con modernización y con recursos. O si no se puede hacer. Las tierras del Bichada, si se van a desarrollar, tienen que hacerlo grandes empresas o grandes cooperativas de empresas. Los brasileños producen soya, son los primeros productores de soya del mundo, y una hacienda brasileña típica tiene 10.000 hectáreas. Esa es la forma, con carreteras propias y poblados propios, y de diversas personas o de diversas cooperativas. En Argentina es igual. En Argentina son cientos y miles de hectáreas los que producen los volúmenes grandes. Pero en Perú, por ejemplo, son fincas pequeñitas, tanto en la zona que llaman ellos de la costa, como en la zona que llaman de la selva, al otro lado de la cordillera, donde producen de todo, con una enorme eficiencia, aprovechando unos suelos, no unos suelos, sino una climatología muy difícil. Perú es seco, toda la zona de la costa es un desierto, pero tienen agua arriba en los Andes. Entonces lo que hacen han hecho coronaciones grandes de canales en la parte de arriba, captan los deshielos de los Andes y la mandan hacia la costa, en la zona de Chiclayo, en Tumbes, en Piura, en todos esos lados. Y ve unos jardines y unas producciones de frutas y de cantidades de cosas que se venden muy bien en el mercado internacional, hechas en suelos, en zonas climáticas difíciles, pero por gente que ha tenido formación, que ha tenido enseñanza, que ha tenido respaldo, más respaldo que en Colombia. Llama la atención ver que la reforma agraria que se hizo en Perú, lo que hizo Velasco Alvarado en el año 78, 70, cuando parceló todos los ingenios, uno se imaginaba que eso iba a ser un fracaso, y no, hay muchas cosas que sobreviven, hay otras que se han unido, que han vuelto a fusionarse y creado unidades grandes, pero han hecho cosas interesantes en Perú. Estamos enfrentados además al problema de los subsidios internacionales, que están disminuyendo, pero son un problema real. Por eso hay que tener también defensas, pero son un problema. Los norteamericanos, que fueron los promotores de todo eso y de la apertura y de todo eso, están asustados ahora. ¿Qué vamos a hacer? Que se nos vinieron los latinoamericanos a vivir a nuestro país, que los bienes que producíamos antes aquí, ahora los producen las multinacionales que nosotros promovimos, los producen en China. Los chinos están asustados, tal vez ustedes vieron en la prensa ayer, de que se les están yendo los empleos o las fábricas a otros países. Ese es un problema complejo, inevitable y muy difícil. La tal globalización trae retos enormes, muy difíciles. Pero yo pienso que básicamente lo que el país necesita para desarrollarse y para que su gente viva mejor es educación.
educación bien organizada, educación durante muchos años, en todos los niveles. Eso no puede ser una cosa corta, pero es un problema muy, muy complejo. Quiero añadir algo más. Nosotros tenemos los que se necesita para poder producir. Tenemos agua como no tiene nadie agua. Tenemos tierra como no tiene nadie tierra. Y nos hemos dedicado a destruir a los campesinos. A eso estamos dedicados. Eso no lo podemos hacer. Yo creo que tenemos una oportunidad de volver a nacer ahora con la paz y ver cómo lo ponemos a los campesinos en el primer lugar, no en el último, en el primer lugar del desarrollo. Todo tiene que ser enfocado hacia ellos si queremos utilizar nosotros la paz y la tierra, la queremos utilizar adecuadamente. Mientras no lo pensemos en el tercer elemento, no utilizaremos nunca bien los dos primeros. ¿Ya? Cierre de la sesión. Secretario académico, continúe con el orden del día, por favor. Cierre de la sesión, programación de conferencias y promoción del volumen 9 de apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia a cargo del presidente. Bueno, una última intervención del académico Segovia. Bueno, perdón. Pues sea el momento para felicitar a nuestro presidente por su reciente elección como miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Eso no se debe dejar pasar, que quede pues en el acta que los académicos, por lo menos aquí presentes, queremos felicitarlo muy efusivamente. Muchas gracias, académico de Segovia. Y están todos los presidentes invitados a mi posesión, que será el 5 del mes de julio, y que tiene que ver con algo relacionado con la molinería de trigos también, que practicara el padre de nuestro recipiendario de hoy, don Álvaro Castillo, especialmente en la zona del norte de la Sabana, tierra también del académico Julián Delgadillo. Los invitamos cordialmente a la próxima sesión, en que tomará posesión como numerario el académico Carlos Villamil Chavos, antiguo gerente de Licora, también importante gerente de la Caja Agraria, y quien culminó sus estudios de maestría en la Universidad de los Andes con su tesis sobre la reforma agraria del Frente Nacional, de la concentración parcelaria de Jamundí al Pacto de Chicoral, donde complementará muchas de las cosas que vimos hoy con el académico recipiendario numerario de hoy, don Álvaro Castillo. Entonces están también invitados a esa presentación, que era don Carlos Villamil Chavos, en su posición como numerario de esta academia, el 21 de julio. Se cierra la sesión y están invitados por el recipiendario de hoy a una copa de vino en el Salón Alberto Lleras, por favor.